Buenos días, mi nombre es Silvia Guerra, soy licenciada en enfermería, magíster en epidemiología y especialista en control de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Trabajo como secretaria de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria, presido la Asociación de Esterilización del Uruguay. Esas son mis actividades científicas. Laboralmente trabajo como epidemióloga hospitalaria en un hospital de 500 camas desde hace 29 años. Actualmente además me desempeño en el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente en el Ministerio de Salud de Uruguay y como asesora en control de infecciones en COSEMI en la red FEPREME de Uruguay, integrada por 23 hospitales privados instalados fuera de la capital uruguaya. Agradezco infinitamente a la Caja del Seguro Social, con quien hace muchos años mantengo un vínculo amistoso y de profesionalidad con muchos colegas y médicos. Y vamos a hablar entonces en este momento de la importancia de la higiene oral en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Obviamente que la neumonía es una entidad que nos preocupa porque es la infección nosocomial más frecuente en la unidad de cuidados intensivos y que el riesgo de un paciente de adquirir neumonía aumenta entre un 1 y un 3% por cada día de intubación, siendo el riesgo por encima del 50% en pacientes que tienen más de 30 días ventilados. Por lo tanto, además, estamos ante una entidad que tiene de 6 a 20 veces mayor riesgo en pacientes ventilados que aquellos que no lo están. Por lo tanto, vamos a enfocar las medidas básicamente en aquellos pacientes que tienen un ventilador colocado. Y tener un ventilador colocado implica o tener un tubo endotraqueal o tener una traqueostomía. Y el tubo endotraqueal tiene, entre otras desventajas, evitar el normal funcionamiento del sistema respiratorio. Fundamentalmente se elimina el calentamiento y la función de humidificación nasal. El mecanismo de defensa mucociliar también se ve comprometido. Este tubo endotraqueal interrumpe el drenaje de moco y hay una colección de secreciones por encima del manguito que lo sostiene. Las secreciones además contaminadas pueden drenar hacia la tráquea y los pulmones mediante sistemas de aspiración o microaspiración y además este tubo inhibe mucho los mecanismos de la tos y por lo tanto es otra defensa que el paciente tampoco posee. Entonces, dentro de la patogenia tenemos inoculación de patógenos por la aspiración durante la intubación o a posteriori, acumulación y permeación de estas secreciones alrededor del manguito del tubo endotraqueal, la formación de biofilm, el deterioro mucociliar, secreciones de los senos, orofaringe y estómago y la presión positiva del ventilador, todo lo cual se combina y termina siendo una una bomba destructiva para la patogenia y ocasionar, por lo tanto, neumonía. En este esquema creo que se ve fácilmente cuáles son los mecanismos de contaminación, las manos de los trabajadores, el material ventilatorio, tanto el respirador como su manipulación y todo lo que tiene que ver con la contaminación en la boca, y el biofilm que se forma dentro del tubo endotraqueal por la presencia constante de humedad. Todo esto ayuda obviamente a la neumonía. Entonces la aspiración de microorganismos colonizantes dentro de la boca del paciente ha sido identificada como una de las causas comunes de neumonía asociada al ventilador, favorecida obviamente si uno no hace un buen cuidado bucal, ¿sí? O sea que estamos hablando como fuente de neumonía, la aspiración, la intubación, la presencia de biofilm, las secreciones contaminadas y la boca contaminada y el equipamiento contaminado. Entonces, a todo esto se le suman otros elementos como la edad del paciente, el uso previo de antibióticos, la intubación, el pH gástrico. En suma, todo confabula o se pone en conjunción para provocar una neumonía. Entonces la flora oral del paciente que está en estado crítico va a ser diferente de la flora de un paciente sano.
Sabemos que a más de 48 horas de intubación va a comenzar un predominio de los gérmenes gram negativos reemplazando a los gram positivos que se encuentran normalmente en la boca. Y la falta de una higiene oral efectiva va a favorecer el depósito de la placa dental dentro de estos 3 días que podrían ser un reservorio de patógenos respiratorios. Tenemos muchos microorganismos en la boca, pero si estos son sustituidos por microorganismos multiresistentes y además patógenos, con una ausencia del flujo salivar adecuado en este tipo de pacientes, vamos a tener una colonización orofaringea de riesgo. Se ha encontrado que más del 80% de los casos de neumonía hay una superposición entre los patógenos en la cavidad oral y en los pulmones del paciente. La mayoría de las experiencias exitosas de prevención de neumonía se refieren a la aplicación de varias medidas conocidas como paquetes de medidas o care bundle, y casi todos ellos incluyen generalmente la higiene oral cuidadosa. Y aquí tenemos varios de los trabajos publicados sobre paquetes de medidas donde hay un descenso post-intervención significativa en la tasa de neumonía. Esta es una experiencia en un hospital en Brasil donde dentro de su paquete incluyeron higiene oral con clorexidina al 2%, monitoreo de la presión del manguito que estuviera por encima de 20, entre 20 y 25, y aspiración subglótica cada 6 horas o cuando fuera necesario. Y en este trabajo puntualmente, después de la implementación de esta intervención, se observó una disminución significativa en la incidencia de neumonía y una reducción de los costos hospitalarios en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros tenemos una experiencia de la aplicación de paquetes de medidas en Uruguay, en la red FEPREMI, donde sugerimos 4 medidas: posicionamiento del paciente en un ángulo de 45 grados, higiene oral correcta, muchos lo hicieron con clorexidina al 2 o otros al 0,12, lavado de manos y suspensión diaria de la sedación y evaluación diaria de la extubación. ¿Cómo preparamos esto? Bueno, se hicieron talleres educativos de prevención de neumonía, uno en cada región del país. El país está dividido en 4 regiones para la red FEPREMI. Rondas de discusión en Montevideo, en el cual se trató de llegar a un consenso sobre el armado del paquete de medidas, y luego una publicación de un manual donde se reflejaba el consenso y la entrega de presentaciones PowerPoint de educación tipo para que toda la red educara de la misma forma a sus trabajadores. Se identificaron líderes, jefes de unidades de cuidado intensivo, coordinadores médicos, comités de infecciones. Se hizo la educación sobre las medidas del paquete. Se facilitó la compra de insumos como los materiales para la higiene bucal, el alcohol gel, etc. Se hizo una ejecución con una retroalimentación y desde el Comité de Infecciones Central constantemente se llamaba y se estimulaba a los hospitales a permanecer en la medición de los paquetes de medidas. La mediana de cumplimiento de estos paquetes en los hospitales participantes fue del 76%, con un impacto de una tasa original de casi 15 por 1000 días paciente respirador, hasta 8.7 en la primera medición y 9.3 en nuestra última medición, con un ahorro importante y una diferencia estadísticamente significativa en el descenso desde que comenzamos. Y entonces, ¿por qué incluir la higiene oral? Bueno, fundamentalmente porque una higiene oral deficiente va a ocasionar enfermedades periodontales, mal aliento, labios agrietados, estomatitis, entre otras cosas. La mucosa oral del paciente intubado se ve alterada por los medicamentos, por no estar ingiriendo líquidos o alimentos por boca, la existencia del tubo endotraqueal, incluso la boca del paciente siempre abierta, lo cual favorece que se reseque. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de bacterias orales, mayor va a ser la biopelícula adherida a los dientes del paciente. Y la ausencia de este flujo salivar que tenemos quienes no estamos ventilados va a causar serostomía severa que puede contribuir al desarrollo de mucositis y también colonización con bacterias gram negativas, y de ahí la importancia de tener productos para humectar la boca del paciente.
Y el manejo del cuidado oral requiere una evaluación eficaz de la boca, elección del equipo adecuado para su cuidado, soluciones o productos de cuidado oral específicos, no se pueden usar productos que no sean específicos para la mucosa, y considerar la frecuencia del cuidado bucal. Entonces hay que proporcionar y mantener un cuidado vital como una forma vital para evitar los cambios en la mucosa y los problemas causados por un cuidado insuficiente y obviamente asociados a la posibilidad de la ocurrencia de una neumonía asociada al ventilador. Y dentro de estas intervenciones recomendadas, en un primer punto tenemos la valoración de la cavidad oral. Para esto hay que realizar una evaluación diaria de los labios, del tejido oral, de los dientes, de la lengua, de la saliva del paciente ventilado, y esta evaluación nos va a permitir identificar inicial y tempranamente cualquier problema de higiene bucal, y también nos va a permitir verificar la ocurrencia de inflamación, sangrado, enrojecimientos, signos de infección, pérdidas de piezas dentarias, entre otros elementos que deben ser evaluados y registrados en la historia clínica. También hay que mantener la humedad, mantener la saliva, implementar protocolos específicos que ayuden a mantener la producción de saliva y la salud bucal del paciente. La saliva va a proporcionar un efecto tanto mecánico como inmunológico que actúan para eliminar los patógenos que colonizan la orofaringe. Y esta humectación oral, el tratamiento preferido es la humectación regular con agua o solución salina, o el uso de sustitutos de saliva, o la aplicación de geles humectantes que van a contribuir a disminuir la sequedad de los labios y de la boca, que, como les digo, favorece la ocurrencia de lesiones. Elevar la cabecera de la cama, y esto es fundamental al momento de hacer la secreción, la higiene oral del paciente, actividades como alimentar y cepillar los dientes. La elevación ayuda a prevenir que refluyan y que se aspiren las secreciones o los productos que estamos usando para la higiene oral, y por lo tanto vamos a poder tener un mejor drenaje y menos riesgo. Estos son distintos trabajos sobre la ventaja de la posición del paciente en semidecúbito como forma de prevenir la neumonía. Fíjense, la neumonía en pacientes mantenido a 30 o 45 grados de 8, y si el paciente está en posición supina es de 34. O sea que la posición del paciente a 45 grados es la que más ventaja tiene. Si no se puede a 45, al menos a 30 grados, salvo que esté contraindicada. La otra medida, dijimos, era la aspiración subglótica, que minimiza la contaminación del pulmón a través del espacio subglótico. Y para la higiene oral, bueno, la higiene oral, su objetivo es eliminar la placa que se forma en los dientes, preferentemente realizarla 3 veces por día, especialmente a lo largo del margen gingival y la superficie proximal del diente, para prevenir la enfermedad periodontal. ¿A qué concentración la clorhexidina? Bueno, se han utilizado distintas concentraciones, 0,12, 0,2, 2%. La más efectiva es al 2, pero esta se ha relacionado con mayor número de reportes de incidentes adversos, como lesiones de la mucosa oral o mucositis, por lo que generalmente se prefieren concentraciones más bajas, como 0,12 o 0,2%. Y la higiene tiene que incluir los dientes, el paladar duro, la lengua, succionando las secreciones y frotando la mucosa orofaringia con una solución de cuidado oral. Varias publicaciones han insistido sobre la higiene oral como su importancia para prevenir la NAB, ensayos clínicos controlados donde ha habido un descenso en la neumonía cuando ha mejorado la higiene oral con clorhexidina. Este es otro estudio, 7 ensayos clínicos, aplicación de clorhexidina, redujo la neumonía a un valor estadísticamente significativo. Este es otro trabajo, higiene oral con clorhexidina, 7 ensayos de pacientes, higiene oral con clorhexidina en prevención de neumonía. Volvemos siempre, sistemáticamente, todos los trabajos señalan la higiene
higiene oral como una medida efectiva. Higiene oral o gel de clorexidina para prevenir neumonía. Acá se dice que por cada 17 pacientes ventilados en una unidad de cuidado intensivo que reciben una higiene oral con clorexidina, se está preveniendo una neumonía asociada al ventilador y que se debe incluir esta medida en los paquetes de medidas para los pacientes ventilados según esta publicación. Entonces, antes de realizar la higiene oral, es muy importante controlar que el paciente esté con la presión del manguito adecuada para que no se traspase el área subglótica. Más de 20 centímetros es la presión recomendada, mantener la cabecera de la cama elevada y recién ahí proceder a realizar el lavado de la boca en forma exhaustiva, incluyendo encías, lengua y paladar, irrigando la boca y aspirando en forma continua el fluido. ¿Qué productos usar para higiene oral? Bueno, el cepillo dental o las esponjas dentales 3 a 4 veces por día, y enfermería puede considerar aumentar o disminuir esta frecuencia según cómo esté la boca del paciente. Ahora, es importante que los productos utilizados para la higiene bucal no sean irritantes ni traumáticos, no produzcan sequedad, remuevan la placa dental y, como dije antes, sean productos exclusivos para la higiene bucal. La higiene, la limpieza regular entonces de la cavidad bucal y los dientes va a prevenir que se forme biofilm y disminuye la posibilidad de cualquier fuga del manguito del tubo con bacterias de la boca. El uso entonces de la clorexidina va a inhibir la formación de la placa y va a ayudar a estimular el flujo de saliva, reduciendo así el riesgo de neumonía. Mucha gente dice que la clorexidina mancha los dientes. Sí, es verdad, la clorexidina mancha la placa dental. Pero una vez el paciente dado de alta de UCI, se hace una buena limpieza de placa en el dentista y los dientes vuelven a recuperar su color. La placa dental entonces puede ser un reservorio de patógenos respiratorios, por lo que la higiene es muy importante. Debemos mantener las bacterias fuera mediante la eliminación y esto, como digo, disminuye el riesgo de aspiración y posterior neumonía. Y hay varias investigaciones que muestran que el cepillo de dientes como con herramientas de aspiración oral continua es importante para evitar el proceso de neumonía. Riesgos asociados con la clorexidina, bueno, puede haber algunos efectos en la mucosa oral, fundamentalmente, como les dije, altas concentraciones de clorexidina provocan lesiones, erosiones, ulceraciones, y por lo regular estas lesiones desaparecen al suspender la clorexidina. Muchos prefieren utilizar concentraciones menores para evitar daño en la boca. Hay 2 metaanálisis recientes que han informado además que la clorexidina oral paradójicamente puede aumentar el riesgo de mortalidad y se especula que puede tener que ver con que el paciente se aspire o se trague la clorexidina. Se necesitan más estudios al respecto para sacar una conclusión por ahora de una herramienta tan importante como es la prevención de la neumonía. También es vital que el personal que hace la limpieza oral esté entrenado. Debe saber valorar la mucosa, detectar cuando algo es un signo alarmante, conocer los materiales de higiene y la frecuencia y en qué momento se utiliza cada uno, aprender la técnica correcta de la limpieza oral, incluyendo, como les dije, el diente, el paladar y la lengua, y debe conocer la importancia de la higiene oral frecuente para no omitirla causando un daño al paciente. Conocer las conexiones, conocer para qué sirve cada una de las herramientas y cuál se aplica en cada uno de los momentos del día donde se hace la higiene oral. Ahora, la higiene oral, incluido el enjuague bucal con clorexidina, reduce el riesgo de neumonía asociada al ventilador y no hay evidencia de una diferencia beneficiosa en la mortalidad, duración de la ventilación o duración de la estadía en UCI, pero sí descenso en la neumonía. Así que, en conclusión, el cuidado bucal es un componente crítico de la neumonía adquirida en el hospital. Las enfermeras deben estar debidamente capacitadas en el cuidado bucal y en el uso de los kits de cuidados.
El cuidado bucal integral debe incluir la eliminación de la placa y la estimulación de flujo salivar y la humectación. Y la higiene oral debe ser aplicada junto a otras medidas de prevención para tener mejor impacto en la neumonía asociada al ventilador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre compartir con la gente de la Caja de Seguro Social porque ustedes siempre están preocupados por las infecciones hospitalarias. Si alguno está interesado en integrar un grupo para el control de IAS en Latinoamérica, los invito a afiliarse a ASLACI, Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones, a través de nuestra página web aslaci.org. Nuevamente, gracias a todos por vuestra atención.